Buenos días para aquellos que nos hemos saludado en lo personal. Felicitaciones para las madres que han ido llegando en el transcurso del tiempo de adoración. Nos gozamos mucho con, una vez más, poder estar en este día para adorar al Señor y a la vez también edificarnos a través de su palabra. Vamos a empezar en esta mañana una serie de estudios que le pondremos por título Encuentros con Jesús. Hemos sido inspirados en un libro que precisamente tiene ese título y vamos a estar usando también algunas adaptaciones a partir de ese libro que ha sido para mí muy interesante y de mucha inspiración también. Así que vamos a estar llamándole a esta serie de estudios Encuentros con Jesús. Por lo tanto, vamos a estar yendo a los evangelios para ver interacciones, diálogos que Jesús sostuvo con muchas personas para ver en ellos todos aquellos elementos que pueden ser oportunos para nuestro crecimiento en la fe y también para nuestra proyección en la manera en que vamos a ejercer nuestros dones en función de la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, vamos a ver también a través de estos encuentros con Jesús que vamos a encontrar directrices, es decir, pautas, enseñanzas que van a ser muy oportunas para comprender el valor del discipulado. Hemos estado, a través de domingos anteriores, convocando a todos aquellos que estén interesados, más bien invitando a todos para ser parte de ese movimiento donde va a haber una interacción más personal entre los hermanos, para así mutuamente ir enseñándose, edificándose y en un compañerismo en el Evangelio. Bien, estos textos que vamos a estar estudiando nos van a dar muchísima luz acerca de este tema, porque vamos a ver a Jesús lo vemos en los evangelios a Jesús interactuando con grandes multitudes, ¿sí? En una ocasión fueron 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, pero también lo encontramos interactuando con sus 12 discípulos y en muchas ocasiones como esta, en la que vamos a estar ahora analizando, de tú a tú, con personas. Y vamos a ver en esas interacciones personales de qué manera el corazón se puede abrir de aquellas personas que tiene Jesús delante. Porque como es una comunicación, un diálogo directo, ya se entra a un plano mucho más personal. Y eso nos habla del discipulado al cual nosotros queremos dirigir, convocar a toda la iglesia. Que pueda haber en grupos pequeños y en ocasiones en dúos de persona a persona, encuentros para juntos ir edificándose sobre el fundamento de la palabra. Y en esos espacios compartir compañerismo, adoración, alabanza, orar por las diferentes situaciones y a la misma vez también estudiar juntos la palabra de Dios. Bien, entonces continuamos a manera de introducción diciendo que vamos a ver en muchos de estos encuentros de Jesús cómo se abordan los temas más profundos de la vida, el significado más profundo, vamos a decir, las preguntas universales que hay acerca de la vida. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es el mundo? ¿Hacia dónde se dirige el mundo? ¿Cuál es la solución a los problemas que hay en el mundo? Y en el día de hoy vamos a estar compartiendo un encuentro de una persona que estaba muy interesada, pero a la misma vez también en esa búsqueda existencial, espiritual. Vamos a ver que esta persona tenía sus dudas. Vamos a ver que en muchos momentos encontramos que esta persona también está como muy a la defensiva con respecto a creer de una manera ligera en la enseñanza de un maestro. Vamos a ver en esta mañana Jesús y su diálogo con Natanael. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y bien, para ubicarnos un poco en el contexto histórico del diálogo que vamos a estar analizando, lo primero que vamos a ver es que está en el mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vamos a ver entonces, para ubicarnos un poco en el contexto de esta conversación, la manera en que Juan inicia su libro, inspirado por el Señor. Bien, Juan comienza explicándole a sus lectores quién es Jesús.
Y es importante, si vamos a ver estos encuentros con Jesús, primeramente, antes de ver quién es Natanael, ver quién es Jesús. Y de eso nos habla Juan en los primeros versículos del capítulo 1. Juan nos dice que Jesús es... Bien, vamos al versículo 1 y vamos a verlo en las propias palabras de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo traducida así en nuestra Biblia es una palabra que en su idioma original que fue escrito, la palabra se pronunciaría logos, para hablar de afirmación, palabra, verdad. Era una palabra usada, común en la filosofía de ese tiempo. Y Juan está diciendo, Jesús es el verbo, es el logos, aquel de cual pueden hablar muchos filósofos sin conocer a plenitud la revelación de Dios. Bueno, esa afirmación, esa esencia está en Jesús. Dice el versículo 1, y el verbo era con Dios, y de manera muy categórica dice Juan, y el verbo era Dios, para referirse a Jesús. Padre, Hijo, Espíritu Santo, aquí está apuntando a la Trinidad y nos está diciendo este pasaje, Jesús es Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué más nos dice Juan? Saltamos al versículo 9 y Juan afirma que existe un propósito con la vida. No somos el resultado del azar, de eventos aleatorios, fortuitos, casuales, que por accidente provocaron la vida y que por eso estamos en la tierra. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. El mundo tiene un diseño y tiene un propósito, ¿verdad? Es lo que se está afirmando en este pasaje. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Parte del contexto entonces para entrar en la conversación de Natanael con Jesús es, hay una demostración en este pasaje de que Jesús es Dios, todas las cosas fueron creadas por Él, en Él está la vida, la luz, y todo tiene un propósito. Algo más también para entrar en el contexto de la historia, Jesús iniciaba su ministerio y en ese inicio de su ministerio estaba atrayendo hacia Él a sus primeros discípulos. Juan el Bautista, que era primo de Él, había venido primeramente abriendo el camino, anunciando la venida del Mesías. Vamos a ver ahora cómo Jesús interactúa incluso con discípulos que ya estaban con Juan siendo instruidos. Entonces, dice Juan capítulo 1, versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Ahora se refiere no a Juan el escritor del libro, sino a Juan el Bautista, porque bautizaba. Dice así, y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Hoy salimos a la calle, acá en La Habana Vieja, y le decimos a las personas que Jesús es el Cordero de Dios, y las personas, bueno, muchos dirán hasta, ¿qué cosa es un cordero? Pero para este tiempo, en esta cultura, era muy claro que Juan, que ya venía anunciando al Señor, estaba refiriéndose a aquel que vendría a ser un sacrificio. El Cordero de Dios apuntaba a un cordero, a un animalito que iba a ser sacrificado. Estaba Juan proclamando quién era Jesús y cuál era el propósito de Jesús. Versículo 37, le oyeron hablar de los discípulos y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ante las palabras de Juan, ese es el Cordero de Dios. Los discípulos de Juan dijeron, pues es necesario seguir a Jesús. Y siguieron a Jesús y volviéndose Jesús y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscan?
ellos le dijeron una declaración importante a manera de contexto. Rabí, que traducido es maestro. En estos tiempos no habían universidades, no habían lugares así con locales amplios y currículos grandes de asignatura para finalmente tener un título universitario. Se estilaba mucho que había personas llamadas rabinos, maestros, que dedicaban tiempo de su vida para instruir discípulos, personas que iban a convertirse en una réplica de aquel maestro. Y en este caso, cuando le están diciendo rabí, maestro, estaban diciendo, tú eres digno de ser seguido. Tú eres digno de que haya personas que dediquen su vida y su tiempo a aprender de ti. A que tú le transfieras tu vida, tu conocimiento, tu experiencia. Pensemos en discipulado, el valor del interactuar persona con persona. Y siguieron a Jesús. Disculpen, le preguntaron, final del versículo 37, ¿dónde moras? Bueno, y continuaron con Jesús. Versículo 41, vamos al versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado, otra declaración importante, al Mesías, ya no el rabí, el maestro, ahora están declarando, reconociendo que habían encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo, aquel ungido, prometido que el pueblo de Israel esperaba, que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, que en algún momento vendría como Salvador, estaba siendo reconocido por esos discípulos. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí encontramos entonces el contexto en el que se va a desarrollar el diálogo con Natanael. Uno, encontramos a Juan declarando que Jesús es el Verbo, que es Dios, que es el creador de todo, que en Él está la luz, que en Él está la vida, que los que le reciban van a ser hechos hijos de Dios. Y por otra parte encontramos el momento en que se están incorporando los discípulos al ministerio de Jesús, reconociendo por una parte que era el rabí, el maestro, y por otra reconociendo que era el Mesías. Entonces, ya teniendo todas esas ideas acumuladas, vamos a entrar en el diálogo con Natanael. Pero vamos a hacer una oración para dar paso a esta reflexión. Señor, gracias por esta oportunidad de reunirnos en este día para adorarte juntos como familia de la fe, centrados en Cristo y en la obra que ha hecho a nuestro favor. Ahora, al estudiar tu palabra, queremos que abras los ojos de nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones, que ilumines nuestra mente para recibir aquellas verdades que puedan ser oportunas, necesarias para seguir en nuestro proceso de crecimiento como discípulos de Cristo y a la misma vez también para prepararnos y discipular a otros, llegar a otros también con el mensaje, con la luz del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos al versículo 43 del capítulo 1 y comienza el relato de Jesús y su encuentro con Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe le da los detalles a Natanael de quién es Jesús, aquel de quien escribió Moisés en la ley. Se remitió allá al Antiguo Testamento, al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia y todas las declaraciones y revelaciones que se fueron haciendo acerca de Jesús, del Mesías que vendría, así como también los profetas. Va al grupo de profetas también del Antiguo Testamento que hablaron de manera muy clara, en el caso de muchos de ellos como Isaías, acerca del Mesías. A Jesús, el hijo de José de Nazaret, ya de
la declaración de la Escritura de quién era Jesús, pasa entonces a hablar de el Jesús histórico que habitaba en Nazaret y que era el hijo de José. Ahora, hay una manera muy curiosa, muy peculiar en que Natanael responde cuando se le dice que era el hijo de José y que era de Nazaret. Versículo 46, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Repetimos la pregunta. ¿De Nazaret pudo salir algo bueno? ¿Qué pasó en ese momento cuando Natanael escuchó la procedencia de Jesús? De Jesús en su encarnación, no de el Mesías prometido. De Nazaret, con desdén, subvaloró, subestimó, menospreció el lugar de procedencia. Muchos escritores bíblicos dicen, bueno, pueden ser varias razones. Una posibilidad podía ser la rivalidad que existe a veces entre ciudades, entre regiones. Puede pasar aún en La Habana. Puede ser que alguien, no sé, de La Habana Vieja diga, no, él es del Cotorro. O que alguien del Vedado diga, este es de La Habana Vieja. El regionalismo a veces trae consigo una especie de fenómeno en el cual algunos se creen superiores a otros. ¿Pasa o no pasa? Bueno, esa puede haber sido una razón. Otra puede ser que en el Antiguo Testamento la ciudad de Nazaret no se menciona en ninguna de las profecías con respecto a Jesús. Un detalle importante, que Jesús no nació en Nazaret. ¿Dónde nació? Hasta la canción del burrito sabanero lo dice. En Belén, ¿verdad? Entonces, pero habitaba en Nazaret. La profecía se remitía a que nacería ¿dónde? En Belén. Esa puede ser otra causa, dicen muchos autores bíblicos que escriben acerca de este pasaje. Pero también puede haber sido, según dice otro autor, que a la vista del contexto inmediato era probable que Natanael dijera, ¿es realmente posible que este Mesías pueda nacer en esta ciudad de Nazaret? Ni los profetas ni Moisés lo dicen, como ya decíamos anteriormente. Natanael no podía creer que alguien de un lugar como Nazaret pudiera dar las respuestas a las grandes preguntas de sus tiempos. Cuando alguien buscaba a un rabino, en ese tiempo a un maestro, es porque quería encontrar respuestas. Quería encontrar respuestas a las preguntas más profundas y encontrar el significado de la vida. Natanael, al parecer, pensó en su corazón, de ese lugar va a venir a enseñarme, a instruirme, a traerme verdades profundas y trascendentes. Lo más probable es que no. Muchas personas de hoy, posiblemente también cuando vean al cristianismo, digan lo mismo. Ya lo conocemos. Y vamos a hacer una aclaración que es importante, al cristianismo centrado en el Evangelio. Porque lamentablemente encontramos hoy muchas corrientes bajo el título, bajo la etiqueta de cristianismo, que lamentablemente están muy desviados de las doctrinas centrales de la Biblia. Vamos a hablar del cristianismo centrado en la Biblia y en las verdades fundamentales del Evangelio. Hoy puede ser que muchas personas nos respondan con el mismo desdén, pero ahí en Suárez, ahí se reúne un grupo de personas y cantan, porque a veces hay, como Natanael, una ignorancia de en esencia qué es lo que está ocurriendo en ese lugar. Y puede ser que como veía con desdén a Nazaret, puede ser que nuestra fe en muchos momentos sea vista, sea menospreciada por muchas personas. Le cuento una anécdota muy curiosa que en una ocasión viví. Éramos pastores en un lugar, en un pueblo muy pequeño. Aún estudiábamos en el seminario hace casi 20 años atrás, o más de 20 años. Y el lugar de reunión era un lugar relativamente pequeño, tenía un portón grande, una puerta grande, una ventana que se abría en los horarios de reunión. Había carnavales, todos sabemos lo que es un carnaval, y por la calle pasaban 3 personas, 2 mujeres y un hombre, que iban luchando entre ellos porque parece que habían tenido algún tipo de discusión.
y quedaron insatisfechos con el final de esa discusión. Y el hombre iba, pero yo tenía que haber hecho. Miren ustedes el consuelo que le da una de las mujeres. Le dice, mira, eso que te pasó le pasa a cualquiera. Eso no es un problema. Mira, malo es estar allá adentro. Malo es ser cristiano. Malo es estar en una iglesia. Eso sí es una fatalidad. Mira, eso es Nazaret. De ahí podrá salir algo bueno. Es la subestimación de la fe. La subestimación del cristianismo, la subvaloración. Entonces, algo similar estaba ocurriendo, al parecer, en este pasaje. Ahora, esta actitud de Natanael, como ya dijimos hace un momento, muestra ignorancia. Ignorancia con arrogancia. Con desconocimiento, emitir un criterio, hacer un juicio y dar de manera convincente un criterio sin haber tenido el tiempo, la dedicación para profundizar realmente en quién era ese Jesús que procedía de Nazaret. La ignorancia en muchas ocasiones mata, realmente, lleva al infierno. El desconocimiento, y más cuando tiene la arrogancia, el orgullo de decir, yo sé, yo conozco, yo estoy firme en mi posición. Aferrarse a una idea ya preconcebida en la mente. Yo lo he creído así, a mí me lo enseñaron de esta manera, siempre me lo han dicho así, de esta forma. Eso hasta para el cristiano puede ser una actitud muy negativa y perjudicial. Cuando vamos a la palabra de Dios, cuando vamos a ser enseñados, tenemos que decir, Señor, ilumina mi mente, mi corazón, para no aferrarme a criterios, a tradiciones, a algo a lo cual estoy anclado, que puede ser que yo crea que es verdad y que realmente no sea verdad y que el Evangelio tiene que destruir. Cuando Él llega, disipa todas aquellas mentiras y aquellas falsas creencias. Entonces, cuando esto sucede es como tener la vista muy corta. No logro ver más allá de mi propia opinión. Como dice la Biblia, que no hay sabio en su propia opinión. Sin embargo, Dios ha llamado y usado a través de la historia, hablando de Nazaret y el menosprecio que se tuvo hacia Jesús. Cuando vamos a la Biblia encontramos que Dios, a través de la historia bíblica, ha usado en muchas ocasiones a aquellos que probablemente ninguno de nosotros ni la cultura hubiera usado, por tener precisamente otra idea preconcebida. Por ejemplo, si miramos el asunto de la primogenitura en la Biblia, o sea, ¿quién es el primero en nacer en casa? En la Biblia encontramos que en estas culturas antiguas, quien tenía todo el derecho, potestad sobre los bienes, sobre todas las cosas de la familia, era precisamente el primogénito. Ese era el que tenía, y en muchas ocasiones los demás hermanos quedaban desprovistos de todos los bienes familiares porque era el primogénito. Era así en muchas ocasiones. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, encontramos que en la historia de la salvación, Dios llamó a muchas personas que no fueron los primogénitos. En muchas ocasiones desechó al primogénito y tomó a otro que no era el que por derecho, culturalmente, tenía que ser el primero. Tomó a Abel sobre Caín, tomó a Isaac sobre Ismael, escogió a Jacob y no a Esaú, escogió a David sobre todos sus 11 hermanos mayores, que en un momento cuando fue el profeta guiado por Dios, pero es este, hasta que llegaron al más pequeñito y al que menos pensaron que Dios podía usar, el Nazaret. El despreciado o el menospreciado, o el subvalorado, o el pequeño o el inferior. Por otra parte, cuando vamos a las mujeres que Dios usó en la Biblia, en la tradición y cultura bíblica, una mujer que no podía tener hijos era una deshonra, porque hijo significaba privilegio, bienaventuranza, era un poder posiblemente político, económico, influencia en una sociedad. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia encontramos que Dios usó, llamó en sus planes a muchas mujeres que eran estériles.
Escogió a Sara, la esposa de Abraham, una mujer estéril. Escogió a Rebeca, en sus planes redentores, la esposa de Isaac. Escogió a Ana, la madre de Samuel. Escogió a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que aun cuando recibió la noticia, Zacarías no quería creerlo, después de tanto tiempo orando porque su esposa pudiera dar a luz un hijo. Entonces, aparentemente estos ejemplos muestran que Dios obra en muchas ocasiones diferente a la lógica humana. En muchas ocasiones la lógica y el proceder de Dios es muy contrario al nuestro. A tal punto que la Biblia dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Dios en muchas ocasiones obra muy diferente a lo predecible y a lo que nosotros podemos intuir como seres humanos. A veces, en muchas ocasiones, ha obrado de esta manera. Entonces, de una estéril puede salir algo bueno, en las manos de Dios sí. De alguien que no sea el primogénito, puede salir alguien con derecho y potestad, en las manos de Dios sí. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Claro que sí. Entonces, cada persona, como ya decíamos, tiene su propio criterio, sus propias ideas preconcebidas. Y parte de la tarea que tiene la iglesia es ayudar a expandir el mensaje del Evangelio para que las personas que están allí, vamos a decir, sumergidas en sus propios criterios, filosofías, puedan ser iluminadas con la palabra del Evangelio. Al igual que en este caso lo necesitó Natanael, que tenía de manera muy definida su posición con respecto a Jesús. Somos llamados a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos pide una explicación. ¿Por qué eres cristiano? ¿Qué cosa es la fe cristiana? ¿Por qué existe una iglesia? Todos somos llamados a presentar defensa. Es importante siempre entonces llegar a la fuente de las convicciones de las personas para comenzar a trabajar con aquellas cosas que él tiene como premisas en su vida. Natanael fue transformado. Su perspectiva de Jesús fue transformada. Dentro de poco lo vamos a ver. Continuamos. Versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Felipe es el discípulo que había llamado y había convocado a Natanael para que fuera a ver a Jesús. Natanael no comenzó a reconvenir con explicaciones y argumentos. No, le dijo, lo que te puedo decir es, ven y ve. Con tus propios ojos, comprueba de quién te estoy hablando. Y así hicieron. Natanael accedió y fue. ¿Por qué lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque realmente en el corazón de cada persona hay preguntas sin respuestas y quieren saber. Aún aquella persona que está quizás viviendo al lado de tu casa, que puedes en la calle encontrarte y chocar y establecer una conversación, y te diga, yo soy ateo, yo no quiero saber de Dios, no me interesa la Biblia. Tiene preguntas profundas en su vida con respecto a la vida, el origen, el propósito, todos. ¿Por qué fue Natanael? Porque al final necesitaba respuestas, necesitaba conocer. Continuamos entonces. Vamos entonces hasta el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús accesible. Jesús abierto para dar entrada a aquella persona que estaba siendo traída para conocer. Una pequeña aplicación para continuar. Invita a tus amigos y familiares a ver quién es Jesús. No pierdas la oportunidad de hablar de Jesús. Hoy no puedes decir ven y ve a un Jesús físico, pero tenemos su palabra, con toda la revelación necesaria para que las personas puedan conocer quién es Jesús. Pide al Señor
que te dé oportunidades, que las hay. Más bien, que te abra tus ojos para ver dónde hay la posibilidad de establecer una conversación reflexiva con una persona. A diario tenemos oportunidades. Y no estamos hablando para los más capacitados, universitarios, ni para los jóvenes. Con cualquier nivel educacional y con cualquier edad que tengamos, allí, con nuestros contemporáneos e iguales, podemos establecer una conversación reflexiva para hablar de la fe, para hablar de quién es Jesús. También será de mucho provecho hacer esto en el ambiente del discipulado, porque ahí aparecen preguntas que aquí no van a surgir, porque no podemos. Desde atrás alguien, pastor o hermano, pero cuando hay un ambiente cercano, es propicio para responder grandes preguntas, para ver cómo tratar situaciones particulares y aplicar el Evangelio a ellas. Estoy haciéndole otro comercial al discipulado. Es muy importante ese encuentro personal. Bien, vamos a la historia. Versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Se refiere a él Jesús como alguien honesto, alguien en el cual no hay falsedad. Bueno, una primera muestra de eso fue que cuando le invitan a ver a Jesús, como dice el cubano, a buen cubano, sin pelos en la lengua, dijo: ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Es como si invitáramos a alguien a estudiar la Biblia y diga: eso es un libro más. Con esa sinceridad y esa espontaneidad y esa franqueza cruda. Esa fue la manera, al parecer, que Natanael usó. Pero Jesús ya comienza a tener una conexión con él. Sí captó su atención solamente con decirle: he aquí un verdadero israelita en el cual hay verdadera sinceridad. Sí hizo una conexión Jesús con él. ¿Por qué? Porque lo dice el versículo 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Se estableció la conexión. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La higuera es un pequeño arbusto común en estas tierras. Bueno, hay un detalle curioso aquí en lo que Jesús le dice a Natanael: ¿de dónde me conoces? Y la respuesta de Jesús fue: cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi, antes de que fueras convocado, invitado para venir acá. Nunca se dice en la Biblia qué sucedió debajo de esa higuera o por qué esto era tan significativo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. Nadie sabe. Pero lo que importa es que Natanael no podía creer o quedó asombrado, conmocionado, cuando vio que Jesús sabía dónde él estaba. Al parecer era algo tan privado o tan valioso, tan asombroso, para que Jesús pudiera llegar a saberlo. Jesús impactó la vida de Natanael. Y es importante ver cuál es la reacción de Natanael. Respondió y le dijo, versículo 49, Rabí. Notan el cambio tan brusco, el giro total de la vida de Natanael, de haber exclamado: de Nazaret podrá salir algo bueno. ¿Cómo dijo ahora? Rabí. ¿Qué está diciendo? Tú eres digno de ser escuchado. Tú eres digno de ser creído. Después de escuchar a Jesús, se refiere a él con tres características importantes. Miren, tú eres Rabí, maestro. Segundo, tú eres el Hijo de Dios. Versículo 49, mírenlo. Y el Hijo de Dios no es simplemente tú eres un Hijo de Dios más como nosotros. Tú eres el Hijo de Dios. Y en tercer lugar, eres el Rey de Israel. Tú eres el
sabios sobre sabios. Tú eres el Mesías prometido y tú eres quien tienes todo el poder y soberanía. Ese fue el reconocimiento que Natanael hizo de Jesús, pero noten que lo hizo muy a la ligera. Y Jesús se lo aclara. Veamos. Respondió Jesús, versículo 50, y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Jesús está diciendo, ¿solamente por eso? ¿Solamente por esa razón tú me estás otorgando todos estos títulos y todas estas características? Jesús le exhorta diciéndole, ten cuidado, a primera vista tú has sido impactado y has sido conmocionado por mí. Pero para poder reconocer en mí que soy el Rabí, el Hijo de Dios y el Rey sobre reyes, necesitas conocer aún más. Necesitas conocer aún más. Y ahora, más adelante, Jesús le explica. Dice, respondió Jesús, otra vez el 50, y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y ahora dice Jesús, cosas mayores que estas verás. Jesús, en otras palabras, le está diciendo, has encontrado a un hombre que tiene un conocimiento sobrenatural sobre ti. Pero ve más despacio. No te impresiones tanto por las apariencias o por la primera impresión. Aún no entiendes realmente quién soy. Aún no lo sabes. En otras palabras, Jesús está diciendo, me gusta el hecho de que esperas tener razones para creer en mí, pero te hace falta ahondar, profundizar más en quién yo soy para que tu fe tenga fundamentos consistentes, profundos. Jesús le está diciendo en otras palabras, rendirse a la primera idea por una experiencia emocional en la que quedaste impactado, no resuelve los problemas que tú tienes con las preguntas más profundas de la vida. Y Jesús le invita a profundizar más. Hacemos una pausa para hacer una aplicación. Puede ser que muchos de nosotros hayamos tenido una primera experiencia de impacto. Llegamos a un lugar, tuvimos un encuentro con algún hermano, con alguna persona que nos instruyó en la fe, vivimos alguna experiencia conmovedora, estremecedora, que nos hizo decir, Señor, tengo que acudir a ti. Y puede ser que en esa experiencia emocional, vivencial, realmente, genuinamente, Dios te haya estado llamando. Pero no es suficiente sobre esa experiencia donde vimos a Dios, experimentamos a Dios, fundamentar toda una vida cristiana. Se necesita ahondar, conocer, profundizar, nutrirse de toda la revelación de Dios. Y eso es lo que Jesús le está queriendo decir. Hay muchas áreas, aristas de nuestras vidas que en dependencia de nuestra cultura, personalidad, van a ser quizás áreas de interés para nuestra vida. Hay personas que tienen un interés profundo en el área intelectual. Y tú hablas de la fe cristiana y te dicen, yo conozco la Biblia. Y posiblemente hasta te citen textos de la Biblia, dominen historias de la Biblia. Y hay hasta un orgullo intelectual. Yo conozco de la Biblia. Puede ser que tengamos cristianos en las iglesias, hasta puede ser que uno de nosotros tenga un énfasis marcado en conocer la palabra de Dios. Pero esa es una arista de la vida. Hay personas que hacen mucho énfasis en lo emocional. Yo siento a Dios. En el culto sentí la presencia de Dios. Yo voy a reunirme con hermanos porque necesito sentir la bendición. Y si solamente vivimos de experiencias sensoriales, que también es importante la experiencia cristiana, las emociones, pero no puede estar aislada del resto de las aspiraciones del corazón y las necesidades de la vida.
Puede ser que muchos estén haciendo énfasis en la armonía interior, sanidad interior, y Dios me trae paz, Dios me trae armonía, yo vivo y no me irrito por nada, aunque el mundo se venga abajo, que es importante, es un área y puede ser un resultado de vivir una experiencia con el Señor, pero es un área. Yo no puedo vivir solamente concentrado en que necesito esa armonía. En el plano funcional de la vida, bueno, ¿cómo puedo ser una mejor persona? ¿Cómo puedo dejar tal hábito? ¿Cómo puedo trabajar para que mi familia, ese sistema funcione más armoniosamente? Y Dios me está ayudando en esta área. Dios, claro que te puede ayudar en esa área. Pero el Evangelio es mucho más que satisfacer una necesidad temporal, pasajera de este mundo. Que Dios llega ahí y transforma. Hay necesidades mucho más profundas en el corazón. Y en esa dirección ahora va a ir la conversación de Jesús con Natanael. Vayamos al versículo 50 otra vez. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo Jesús, de cierto os digo. Cada vez que Jesús decía de cierto, era haciendo énfasis. Es poniendo una acentuación en lo que iba a decir porque era importante. Es diciendo, atiendan bien, escuchen bien. Una gran verdad será en este momento manifestada. De cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De momento para nosotros como que nos quedamos un poco desorientados ante estas palabras, pero para un judío que conocía el Antiguo Testamento, las Escrituras, rápidamente podía venir a su mente el pasaje bíblico que Jesús estaba citando. Y este pasaje está haciendo alusión al Antiguo Testamento cuando Jacob, después llamado Israel, cuando Dios estaba formando la nación de Israel, fue llevado a un sueño y soñó que veía una escalera entre la tierra y el cielo. Y los ángeles subían, bajaban. Según ese capítulo, que es el capítulo 28 de Génesis, Jacob en este sueño estaba viendo una proclamación donde se ratificaba el pacto que Dios había hecho desde Abraham. Era el pacto que Dios había hecho de que multiplicaría su descendencia, de que traería una bendición que sería esparcida por toda la tierra. Ese pasaje de Génesis 28, 10, culmina de esta manera. En el versículo específicamente 14, Dios le dice en este pasaje a Jacob, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Como hemos estudiado anteriormente, para los que han estado, cuando se dice en tu simiente, ¿quién dice Gálatas, el libro de Gálatas, qué es esta simiente? ¿Alguien recuerda? Cristo es esta simiente. Es decir, ya era un anticipo, una prefigura, eran palabras que anticipaban lo que iba a ocurrir en Cristo. Entonces, en otras palabras, cuando Jesús le dice a Natanael, no te asombres, porque yo supe dónde tú estabas antes de que te fueran invitados a venir a mí. Cosas mayores verás. Verás el cielo abierto con ángeles que suben y bajan, que ascienden y descienden. Jesús estaba diciendo, aquello que había sido profetizado, aquello que había sido prometido, se está cumpliendo en mí. Los ángeles son una señal de la presencia de Dios. Debido a que las personas le han dado la espalda a Dios, debido al pecado, realmente entendemos todos que en el mensaje del Evangelio está claro que hay una brecha, hay una separación entre Dios
y el hombre. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Por lo tanto, Jesús estaba diciendo, yo soy esa escalera que une la tierra con el cielo. Natanael, te falta por entender, por comprender cosas aún más profundas. Yo he construido un puente entre el cielo y la tierra. A través de mi encarnación, cuando vino y se humanó, a través de mi muerte en la cruz, en el pago por el pecado, y en mi resurrección, dando la promesa de vida eterna, se ha establecido una conexión entre el Dios trascendente y el simple humano pecador y mortal. Aunque la mayoría de los buscadores espirituales empiezan su búsqueda con temor a ser decepcionados, Jesús dice que Él siempre será infinitamente más de lo que cualquier persona esté buscando. ¿Sí o no? Eso es lo que le está diciendo a Natanael. Quedaste impactado por lo que te dije, porque te declaré el lugar donde tú te encontrabas. Hay cosas mucho más grandes, mucho más trascendentales que vas a conocer y que van a llenar y satisfacer tu necesidad más profunda del corazón. Siempre el Señor va a exceder, va a sobrepasar todas nuestras expectativas. Por mucho que conozcamos de la palabra de Dios, siempre será más de lo que jamás pudiéramos pedir o imaginar. Amén. Así que, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, sin una posición de desconfianza, vamos a ir a la palabra de Dios día a día. Vamos a ir cada día a la presencia de Dios, sabiendo que en Cristo no hay condenación, pero que hay promesas de que estará con nosotros, que continuará perfeccionando su obra en nosotros. Vamos a ir en plena confianza. Sea lo que sea que estemos buscando, sea lo que sea que estemos soñando, sea lo que sea que estemos necesitando, debemos descubrir que algo mucho más grandioso que eso que nosotros aspiramos es lo que Dios tiene reservado para ti y para mí. Y ya nos lo ha dado en Cristo Jesús, para ti y para mí. Amén. ¿Lo creemos? Todos en algún momento nos hacemos las preguntas universales sobre el significado de la vida. Como Natanael, queremos un maestro. Queremos a alguien que con palabras absolutas, veraces, nos digan qué es el mundo, para qué existimos, por qué sufrimos, cuál es el destino final. ¿Hay algún tipo de restauración para este mundo? ¿Hay algún tipo de esperanza para este mundo? Esas preguntas encuentran respuesta en Jesús. En Cristo hay respuesta para esas preguntas. El Evangelio, las buenas noticias de salvación, son aquellas noticias donde se habla de restauración, donde se dice que vivimos bajo el dolor del pecado, bajo el sufrimiento y el temor de la muerte, pero que en Él aún el pecado es perdonado, que la muerte es cancelada para nosotros porque hay vida eterna y que aún el sufrimiento tiene consuelo en este tiempo presente. En el Evangelio se afirma que si creemos en Cristo somos salvos, cambiados por siempre, no por lo que hacemos, no por lo que merecemos, no porque merezcamos o de alguna manera podamos reconvenir y negociar con Dios, sino porque Él lo ha hecho todo en la cruz. No podemos hacer nada, ni intentemos hacer nada para recibir algo de Dios. En Cristo estamos completos. En Cristo recibimos todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que la gracia transformadora y el poder de Jesús pueden ser mejor comprendidos cuando presenciamos lo que Él ha logrado en los eventos centrales de su vida. Ya lo decíamos, su nacimiento, su encarnación, siendo totalmente santo y perfecto, en su muerte en la cruz, en ese sufrimiento para pagar por el pecado de todos nosotros, y en su resurrección y ascensión.
Hoy Cristo está a la diestra del Padre, lo dice la Biblia, y un día retornará, regresará para llevar su iglesia consigo. Vives, disfrutas, estás a la expectativa de eso que un día sucederá. Lamentablemente, puede ser que encontremos a muchas personas como Natanael, con la vista corta, diciendo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Reyes, porque de alguna manera en sus vidas ha ocurrido algo sensacional, emocional, que despertó algún tipo de emoción específica y alegría. El Evangelio es mucho más profundo que eso. En ocasiones escuchamos testimonios tales como: Dios es bueno porque suple mis necesidades económicas. Y podemos decir amén. ¿Sí? Claro que sí. Pero Dios es bueno más que nada porque el problema fundamental, que es el hecho de que vivíamos separados de Él completamente, ha sido resuelto. La deuda por el pecado ha sido cancelada. El perdón por nuestros pecados ha sido radical. Todos nuestros errores pasados, presentes y futuros en Cristo, para aquellos que han recibido por fe el Evangelio, ha sido la deuda cancelada. Los pecados han sido perdonados. Y el hoy y el ahora lo vivimos con su consuelo, con su fortaleza, con su dirección, contando con una iglesia, contando con un cuerpo, que cada miembro cumple una función para ir juntos edificándonos, para ir juntos fortaleciéndonos y apoyándonos en nuestras pruebas y necesidades. Decíamos domingos anteriores que no es suficiente para vivir la experiencia de cuerpo solamente reunirnos el domingo 1 hora y 30 minutos aproximadamente, sino necesitamos intencionalmente y programadamente crear espacios donde haya pequeñas comunidades, donde podamos juntos debatir la palabra de Dios, orar los unos por los otros, hablar y abrir nuestro corazón en nuestras luchas, situaciones, para que juntos podamos ir creciendo. De eso se trata el movimiento de discipulado por el cual estamos orando y estamos creando las condiciones. Lo repetimos una vez más para que nos sumemos a esta idea y aunque no conozcamos totalmente en qué va a consistir, llene su formulario que siempre se está entregando y vamos a hacerle parte de ese movimiento para juntos caminar, edificarnos y también extender el Evangelio a otras personas que aún no le conocen. Esta historia nos habla de eso. El Maestro, Jesús y los discípulos yendo y los discípulos buscando a otros discípulos para que conocieran de Él. Y esos que fueron hasta donde estaba Jesús estaban siendo confrontados en sus ideas y convicciones. De eso se trata el discipulado, que juntos podamos caminar y podamos ir manejando, profundizando en qué cosa creemos, qué hemos creído bien, qué creemos mal y cómo podemos vivir mejor en el Evangelio, en Cristo Jesús. Muy bien, para ir terminando, nos quedaría responder 2 preguntas más para si hay alguna persona en esta mañana que nos esté visitando. ¿Cómo se puede tener hoy un encuentro con Jesús después de 2000 años de haber ocurrido esta historia? ¿Cómo podemos tener un encuentro con Jesús hoy? La otra pregunta, ¿se puede cambiar así como fueron cambiados estos testigos presenciales? Bueno, sí se puede cambiar. ¿Y cuál es la manera? Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 12, en el mismo texto que estábamos, y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué texto tan precioso. Más a los que le recibieron. ¿Qué es recibir a Jesús hoy después de 2000 años? Es reconocer que es el Hijo de Dios, que se encarnó siendo totalmente Dios, se hizo totalmente hombre, que vivió una vida semejante a la nuestra pero sin pecado, que fue a una cruz y murió como un malhechor, pero que esa muerte tuvo un significado espiritual, trascendental, y es que el Dios Padre, en su justicia, descargó sobre él la ira, la condenación que el pecador merecía por su pecado.
Por lo tanto, todo aquel que hoy es llamado a la fe, su deuda ha sido, como decíamos anteriormente, cancelada en la cruz. Creemos también, al recibirle, que Jesús resucitó de los muertos. Y con su resurrección nos ha dado esperanza de vida eterna. Un día todo será renovado. Un día habrá cielo nuevo y tierra nueva. Un día los cuerpos de aquellos que han sido en Cristo, salvados y perdonados, serán transformados, serán resucitados para vivir en la eternidad con Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Creer en el nombre de Jesús es creer que Él es ese puente, esa escalera entre la tierra y el cielo. Lo que Dios quiso que Natanael, lo que Jesús quiso que Natanael entendiera. Es creer que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y por último, dice el pasaje, les dio potestad, la prerrogativa, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Si le has recibido, si crees en su nombre, eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por compartir tu palabra. Queremos que a través de estos encuentros con Jesús nos enseñes, nos formes, nos eduques más y más en el Evangelio y nos acerques más a ti para vivir una experiencia más íntima, más profunda de adoración y rendición, Señor, ante ti. Pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes que conforme a tus promesas de que continúas haciendo la obra hasta el día de Jesucristo, así cada día puedan experimentar un crecimiento, una confrontación tuya, el sustento y la fortaleza que viene de ti. Pedimos, Señor, que nos uses conforme a tus propósitos. Deseamos llegar a muchas personas en esta ciudad con la luz de tu Evangelio. Pon en nosotros pasión, pon denuedo, pon en nosotros carga al ver tantas personas perdidas, buscando tantos maestros, tantos rabí, buscando respuestas a las preguntas universales. Señor, y tenemos las respuestas dadas por ti en tu palabra. Haznos conscientes de esto para vivir cada día conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús, amén.